Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Buenos días, hermanos. Somos la familia Sayago Mandujano y les damos la bienvenida al culto de hoy, dando lectura del libro de Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 26. Le dijo la mujer: Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, en espíritu y en verdad, porque al que viene el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Buenos días, hermanos. Acompáñenos en oración para iniciar este culto de hoy. Padre celestial que estás en los cielos, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad para poder aprender más de ti, Señor, acá en nuestra familia. Señor, te pido que nos acompañes en esta oración, Señor, que estás escuchando, Padre Santo, que nos cuide de esta pandemia, Señor, a todos mis hermanos de la iglesia de Salamanca, Señor. Señor, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, muy buenos días, queridos amigos, querida familia espiritual de la Iglesia Bautista de Salamanca y todas aquellas personas que nos están acompañando en este momento. Les damos la bienvenida una vez más y también les decimos que estamos muy contentos, somos privilegiados de tener la oportunidad de, a través de esa transmisión, poder llegar hasta ustedes y poder compartir con ustedes no solamente un tiempo de alabanzas en el que juntos podemos poner nuestro pensamiento, nuestro corazón y también nuestras voces desde nuestros hogares en Dios. Recordar lo que Él es, pero también lo que ha hecho por nosotros y darle alabanza a través del canto. También tenemos la oportunidad y el privilegio de escuchar un mensaje de la palabra de Dios y esperamos, en nuestra oración, que el Señor hable a su vida a través del mensaje de esta mañana. Así que para nosotros es un privilegio tener este tiempo y compartirlo con cada uno de ustedes. Como cada semana tenemos un tiempo especial para dar informes y quiero en esta mañana empezar dándole un informe que es muy especial. Durante las últimas semanas se han acrecentado los contagios del COVID. De hecho, los hermanos que participamos de la reunión de oración los días martes a las 7, lo invito a participar en esa reunión los días martes a las 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Nos hemos dado cuenta en ese tiempo de oración que la lista de personas por las cuales oramos que están padeciendo de COVID ha crecido. Esto, por supuesto, es lógico. Si los contagios han aumentado en este tiempo en nuestro país, consecuentemente se han hecho cada vez más cercanos a nosotros. Algunas familias de la iglesia han pasado ya por este proceso, o parientes o amigos, y estamos orando como iglesia en los diferentes tiempos de oración y por supuesto también los días martes a las 7. Bueno, una de las familias que ha pasado por la experiencia de ser contagiados de COVID recientemente es la familia Santiani López. Hemos estado orando por ellos durante algunas semanas. Cada uno de ellos, tanto como Carlos y Jennifer, han vivido este proceso de diferente forma. Nuestro hermano Carlos no necesitó ser hospitalizado, pero sí está internado en la Villa Panamericana ya llevando un proceso de rehabilitación que va a ayudar a que él pueda tener una recuperación lo más completa posible de las secuelas de la enfermedad, pero estamos muy animados porque él está, por supuesto, muchísimo mejor e incluso ha compartido con nosotros el tiempo de oración, así que estamos muy contentos por esto. Y también nuestra hermana Jennifer, ella sí requirió de ser hospitalizada. Fue un proceso diferente, quizás con más incierto en algunos momentos por el tema de la saturación y todas estas cosas que ya nosotros conocemos. Y bueno, como iglesia hemos procurado estar cercanos, acompañando a la familia, teniendo el privilegio también de ayudarles con algunas necesidades, pero en primer lugar teniendo la oportunidad de ayudarlos en ese tiempo a través de la oración. Y queremos compartirles también que nuestra hermana Jenny ha superado ya el tema más complicado del COVID. De hecho, el día viernes fue dada de alta del hospital para que pueda iniciar también un proceso de rehabilitación, pero ya no necesita más estar internada en el hospital donde estuvo internada. Así que damos gracias a Dios por eso, porque en su gracia, misericordia, nos ha mostrado su voluntad para con nuestra hermana Jenny de que ella pueda superar este tiempo de enfermedad. Agradecidos a Dios por cada familia, por cada persona que Dios ha puesto para poder ser un instrumento para bendecir la vida de nuestros hermanos, y como iglesia nos gozamos de haber visto la mano del Señor en este tiempo, y queremos seguir acompañando a las familias de la iglesia y a los hermanos o amigos que quizás están pasando por circunstancias parecidas. Los acompañamos a través de la oración, y si tenemos oportunidad también a través de suplir algunas necesidades, que podamos hacerlo como iglesia si el Señor así nos lo permite. Así queremos seguirles animando a que podamos seguir desarrollando este tiempo de acompañar a nuestros hermanos en necesidad, en oración y también en provisión, si así el Señor nos lo permite. Muy bien, eso quería compartirles en primer lugar. Y lo segundo es más bien una invitación, porque después de esta reunión, a las 12 del mediodía, todos los hermanos, la Iglesia de Salamanca, nos vamos a reunir a través de la plataforma Zoom para tener un tiempo especial en el que vamos a celebrar la Cena del Señor.
hemos convocado ya y les recordamos que a todos los hermanos, a todos los creyentes desde sus hogares, los invitamos a preparar los elementos de la Cena del Señor y estando reunidos a través de esta plataforma Zoom, podamos desde nuestros hogares participar juntos de la Cena del Señor. Es un tiempo muy especial también para nosotros como iglesia y queremos animarle a que nos acompañe también el día de hoy a las 12 del mediodía a través de la plataforma Zoom. Queridos hermanos, es nuestra oración que podamos volver a encontrarnos en nuestra reunión de oración, en las diferentes reuniones que tenemos en la iglesia. Ya ha iniciado el tiempo de la reunión de adolescentes, la reunión de jóvenes adultos. Pronto se van a reaperturar otras reuniones. También pronto vamos a regresar con los devocionales durante la mañana. Le animamos a acompañarnos en oración para que todas estas actividades puedan retomarse. Pero queremos animarle porque a través de nuestro canal de YouTube se están compartiendo testimonios. Hay un ministerio que hermanos de nuestra iglesia han iniciado, el Ministerio Reconciliados, que desarrollan testimonios de forma de video, en video de animación, y es una preciosa herramienta para compartir la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos, pero especialmente el mensaje de salvación. Así que le invitamos también a entrar a nuestro canal de YouTube, ver el culto de nuestra iglesia y también compartir los videos de testimonio que se están desarrollando, que se están produciendo para compartir también el Evangelio. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga durante esta semana, que con su favor podamos no solamente tener una semana de bendición, sino que podamos ser usados por Dios para bendecir a otras personas. Los esperamos en nuestra reunión de Zoom a las 12 del mediodía y que el Señor nos bendiga. No lo resuelva.
Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos al Señor por concedernos esta oportunidad de compartir una porción de la palabra del Señor y a la vez también le agradecemos por todas las bendiciones con que Él nos rodea durante la semana que hemos terminado y estamos comenzando en esta oportunidad esta semana buscando que el Señor también bendiga nuestro entendimiento, fortalezca nuestra fe a través de su palabra. Hoy vamos a continuar con los temas que tienen que ver con la iglesia y estaremos viendo la adoración de la iglesia. Para esto vamos a leer una porción del libro de San Juan, el capítulo 4, comenzando desde el versículo 19 hasta el 26. La palabra del Señor es así. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Antes de continuar, vamos a tener un momento de oración. Padre amado, muchas gracias por darnos la oportunidad de tratar este tema de tanta importancia, pues la adoración, tal vez si es mal utilizada, es porque no la entienden o no la entendemos, ni tenemos un contacto directo con ella a través de las Escrituras. Por lo tanto, te rogamos, Señor amado, para que en tu misericordia tú hables a nuestros corazones a través de todos estos versículos que vamos a utilizar en este día. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la adoración. Para nosotros en la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, nuestro propósito principal es precisamente adorar a Dios. Así lo establecen nuestros principios, nuestros propósitos. Y diríamos que no solamente es nuestro principal propósito, sino que también entendemos que es nuestro destino, adorar a Dios. En la actualidad, la palabra adorar o adoración es una palabra bastante manipulada y desde luego muy mal utilizada. Algunos padres la utilizan para hablar del cariño que le tienen a sus hijos. Adoro a mi hijo o adoro a mi hija. Algunos enamorados lo utilizan para expresar su profundo cariño por su novio o su novia. He escuchado a algunas chicas decir adoro a mi novio y algunos varones también decir que adora a su novia. También podríamos decir que en el caso de algunos deportistas hablan del deporte favorito como pues su adoración. Entonces, como podemos ver, la palabra adoración es muy mal usada y tal vez porque de repente pues son personas que no conocen las Escrituras y aún en el caso de nosotros los cristianos podríamos estarlo utilizando mal porque no estamos poniendo atención a lo que dice la palabra del Señor respecto a la adoración. Hoy queremos ver por lo menos 4 cosas. La primera es ¿qué es la adoración? En segundo lugar, queremos ver a quién se debe adorar. En tercer lugar, cómo es la verdadera adoración de acuerdo a las Escrituras. Y en cuarto lugar, ¿por qué la iglesia adora a Cristo? Vamos entonces a considerar nuestro primer tema, ¿qué es la adoración? La adoración es la sumisión y el respeto que se le debe tener a Dios, quien es
completamente digno de la adoración. No hay otro digno de ser adorado conforme las Escrituras. Entonces, la adoración de la iglesia consiste en una forma de vida, y esto puede ser una forma de vida individual, una forma de vida corporativa, una forma de vida pública o una forma de vida en privado, pero es la forma como expresamos nuestra adoración al Señor. La adoración es nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestro Señor Jesucristo. La adoración es el resultado de nuestra relación personal con Él a través de las Escrituras. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo es que una persona puede leer la Biblia, entregarse a una lectura sincera de la Biblia y no ampliar no solamente su conocimiento acerca de Dios, sino su amor por Dios? He leído y he escuchado de algunas personas que se llamaban ateas y buscando algún error en la Biblia han leído la Biblia y han terminado de rodillas adorando al Señor, porque han reconocido la grandeza de Dios y han reconocido también la bajeza de la persona que estaba procurando negar a Dios al reconocerse como un pecador. Y todo lo que le quedó al final es buscar la misericordia del Señor, arrodillándose para adorarle. Diríamos también que la adoración es, como hemos dicho anteriormente, puede ser privada o puede ser programada, pero es así como la palabra del Señor lo presenta. Por ejemplo, vamos a leer un versículo en el libro de los Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 2. Este versículo nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A nuestra pregunta, ¿a quién se debe adorar?, la palabra del Señor también tiene respuestas claras. Es decir, la Biblia es muy clara y enfática en cuanto a este asunto. La Biblia nos va a decir que no hay ninguna otra persona u objeto que sea digno de nuestra adoración. Cualquier otro objeto o persona a quien adoramos es una idolatría y la Biblia lo condena. En Éxodo capítulo 34 y el versículo 14, la palabra del Señor nos dice así: porque no te ha de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Así lo vemos en muchos pasajes también en el Antiguo Testamento. Así también lo entendió Mardoqueo en el libro de Esther, el capítulo 3, el versículo 2 y el versículo 5. Usted puede leer esa historia fascinante en el libro de Esther. También diríamos que así lo entendieron los amigos de Daniel cuando fueron amenazados por el emperador de aquel entonces, y lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 3 y el versículo 18. Cuando el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo diciéndole: todo esto puede ser tuyo si postrado me adoras, el Señor Jesucristo frenó esta intención o esta pretensión del diablo, diciéndole a quién el diablo debe adorar. En el libro de San Mateo capítulo 4, el versículo 10 leemos: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Entonces, queda claro que la adoración le pertenece a Dios. Así también lo entendieron los ángeles. Si usted busca en el libro de Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 10, o el capítulo 22 y el versículo 9, usted va a encontrar entonces que los ángeles son claros en decir que la adoración le pertenece a Dios, a quien todos nosotros, todo ser vivo debe adorar. Ahora, ¿cómo es la verdadera adoración? Por el pasaje que hemos leído al introducir el tema, pues capítulo 4, nos deja ver que hay algunas cosas enfáticas aquí que es importante que nosotros los consideremos. Especialmente nuestro Señor Jesucristo nos va a decir que la adoración tendría dos aspectos básicos. Dos aspectos básicos según palabra de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 del libro de San Juan y el versículo 24. En primer lugar dice que es en espíritu y luego dice que es en verdad. Cuando habla que la adoración es en espíritu, nos está dejando ver por lo menos aquí tres cosas que son muy fáciles de entender. En primer lugar, la adoración puede y debe efectuarse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, porque lo espiritual no está confinado a un lugar ni a un tiempo determinado. Por eso es que hemos dicho que la adoración de la iglesia puede ser individual o puede ser corporativa. Puede ser pública o puede ser totalmente personal. La adoración, en primer lugar, entonces, es espiritual. La segunda cosa que podemos ver en esta declaración de nuestro Señor Jesucristo es que la adoración no es un rito o una postura del cuerpo como lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino más bien que proviene del espíritu del hombre por su relación con Dios. Ya lo hemos visto en el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 2 que hemos leído anteriormente. Y la tercera cosa o lección que sacamos de esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, de esta declaración, es que la adoración genuina es una experiencia personal con Dios, honrándole con nuestro espíritu a el Dios que se revela a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a encontrar muchas porciones que ilustran esta declaración que acabo de hacer. Y en cuanto a la expresión en verdad, significa entonces que el carácter de la adoración ha de ser genuino. No hay adoración que no sea genuina. La adoración insincera o falsa, Dios la condena. Y podríamos encontrar algunas expresiones que uno puede ver cómo Dios aborrece la adoración que es falsa. Puedo dictarle algunos versículos para que ustedes lo lean posteriormente. Isaías capítulo 1, los versículos 10 al 17. Luego en Malaquías capítulo 1, versículos 7 hasta el 14. En el libro de San Mateo, el capítulo 15, los versículos 8 y 9. Entonces, la adoración falsa, la adoración insincera, es toda aquella adoración que no está de acuerdo con la palabra de Dios, según el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Por lo tanto, para adorar en verdad a Dios, se necesita un conocimiento creciente de la palabra del Señor, lo cual también anuncia o aumenta la estimación que le tenemos a Dios.
como dije anteriormente, no hay mente que lea la Biblia que no termine adorando a Dios. El siguiente tema que hemos mencionado que queremos considerar en esta oportunidad es ¿por qué la iglesia adora a Cristo? Porque nosotros adoramos al Señor Jesucristo. Y si anteriormente hemos dicho que la adoración le pertenece a Dios, ¿por qué la iglesia adora a Cristo? Bueno, es evidente que nosotros los cristianos encontramos en la palabra del Señor que Cristo es Dios. Así lo expresa la Biblia, así lo encontramos, así lo entendemos los cristianos. Por ejemplo, cuando Jesús nació en Belén, dice que fue adorado por los reyes del Oriente, es decir, reyes del Oriente que estaban atentos a las Escrituras. Ellos entendieron que el rey había nacido, que Jesús había nacido, que el Redentor había nacido, que el Mesías había nacido. Y ellos entonces vinieron para adorarle. De los presentes que ellos trajeron, hay muchas lecciones preciosas que nosotros los cristianos debemos tener. También podríamos decir que durante la vida de nuestro Señor Jesucristo podemos ver varios casos en que los discípulos y los apóstoles adoraron al Señor Jesús. Y Jesús recibió tal adoración sin ningún tipo de protesta. La siguiente cosa que podríamos decir también al respecto es que ya cuando el Señor Jesucristo resucitó, uno de los apóstoles que estaba reacio a aceptar esa noticia fue Tomás. Pero posteriormente el Señor Jesús se le presentó otra vez al grupo cuando Tomás estaba presente. Y vemos entonces a Tomás que cuando el Señor le mostró las manos, él reaccionó de la siguiente manera y dijo, Señor y mi Dios. Y Cristo aceptó esa declaración. Cristo no le dijo a Tomás en un momento, no digas tal cosa. No, él aceptó ser el Señor y Dios. Porque Jesús es Dios. Pero no solamente esto, sino que también vemos al Padre mandándole a todos los seres celestiales, los ángeles en el cielo, que adoren al Señor Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 1 y el versículo 6 dice así, dice Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. Luego, el apóstol Pablo también nos enseña algo al respecto y nos va a decir que la adoración le pertenece al Señor Jesús porque Él es Dios. Cuando vamos al libro de Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 10, la Biblia nos va a decir lo siguiente. Dice que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, de lo infernal se va a doblar, se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es decir, que Jesús es Dios, para la gloria de Dios el Padre. Pero qué importante también es reconocer que nosotros, cuando nos hemos dado cuenta de nuestra situación, de ser enemigos de Dios o estar muertos en nuestros delitos y pecados y reconocimos que la única manera era recibir a Cristo como Salvador personal, lo hemos hecho reconociendo que Jesús es el Señor. O, como dice el libro de Romanos capítulo 10, el versículo 9, reconociendo que Jesús es Dios. Porque todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor, dice este versículo, será salvo.
qué importante que todos esos pasajes que acabamos de mencionar y otros nos mencionan entonces por qué la iglesia adora a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, pues también encontramos que la iglesia tiene un día de adoración corporativa. La iglesia tiene un día de adoración corporativa. Es decir, si usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar que la iglesia primitiva empleaba el día domingo como su día de adoración grupal, corporativa. Y diríamos entonces que lo hacían a pesar de que no había un día festivo. El domingo no era un día festivo en aquella oportunidad. No era un día cuando las personas estaban de asueto para poder reunirse para adorar al Señor. Tampoco podríamos decir que no habían esclavos, pues habían esclavos en aquella oportunidad y habían esclavos cristianos en aquella oportunidad. Y los esclavos, pues no tenían un día libre. Ellos todo el tiempo estaban obligados a trabajar. Sin embargo, el primer día de la semana, como vamos a ver un poquito más adelante, el día domingo era el día cuando ellos se daban algún tiempo para juntarse, para adorar al Señor. ¿Y por qué es el día domingo? Si usted busca, la única razón que encontramos en el Nuevo Testamento para que la iglesia haya escogido este día es porque es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. No hay otra razón. Es el día cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y por eso es que vamos a encontrar también algunos detalles interesantes al respecto. En primer lugar, ya hemos mencionado que es el día en que el Señor Jesús resucitó. Pero en segundo lugar, el Señor apareció en muchas oportunidades después que Él resucitó. A lo menos en 6 de estas apariciones después de su resurrección, lo hizo en el día domingo. El día del Pentecostés, el día cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y nació la iglesia, fue un día domingo. Casi siempre al día domingo en el Nuevo Testamento, y hay muchas citas bíblicas al respecto, pero casi siempre se le denomina como el primer día de la semana. El día domingo era considerado el primer día de la semana por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez también en algunas prácticas para las cuales se reunían estaba incluido la Cena del Señor, que es lo que posteriormente, después de este culto, tendremos a las 12 del mediodía. Vamos a estar celebrando la Cena del Señor. El libro de los Hechos, el capítulo 20 y el versículo 7, nos va a decir lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Noten entonces que Pablo aprovechó que la iglesia se reunía para partir el pan o celebrar la cena del Señor y les enseñaba la palabra del Señor. Ahora, qué tan interesante habrá sido el tema de Pablo, que dice que el discurso se prolongó hasta la medianoche. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 10, al día domingo o al primer día de la semana se le llama el día del Señor. Es decir, un término que se utiliza también para hablar de la cena, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 20. Es decir, así como hablamos de la cena del Señor, hablamos también del día del Señor, el día domingo, el día que el Señor Jesucristo
resucitó. El día que todos los creyentes en aquel entonces, cuando había persecución, cuando al emperador se le consideraba Dios, la iglesia lo expresaba más bien como el día del Señor, en contraste a la adoración que la gente que no conocía al Señor le daba al emperador. Así que, como podemos ver, pues hay muchas cosas que podemos decir respecto a por qué la iglesia adora a Cristo, por qué la iglesia utiliza el día domingo para adorar al Señor. Y nada de esto que estamos mencionando está fuera de la Biblia, está en la Biblia. No lo hemos imaginado nosotros los cristianos. No lo hemos inventado nosotros los cristianos, lo encontramos en la palabra de Dios. Y como somos transmisores de la verdad, pues nosotros también en este tiempo deberíamos tener mucho respeto de reunirnos para adorar el día domingo en una forma corporativa, incluyendo a toda nuestra familia. Porque si no lo hacemos así, si no llevamos a nuestros niños a los cultos para que ellos aprendan a cantar, para que ellos aprendan a escuchar una lección, para que ellos aprendan versículos de memoria, para que ellos aprendan a adorar, estaremos fracasando nosotros en la tarea que el Señor nos ha encargado como padres de familia, como iglesia local, como el cuerpo de Cristo. Estaremos fallándole al Señor, estaremos fallando al Espíritu Santo quien nos instruye y estaremos fallando a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, quien nos dio la tarea de poder llevar el mensaje a toda criatura, fallándole principalmente a nuestra familia. Y es probable que si nuestros hijos, cuando pasen a la siguiente generación, si no han recibido esta instrucción, cuando nos tocó a nosotros enseñarles a ellos, ellos no sepan lo que es adorar. Seguirán reuniéndose seguramente porque tienen un determinado concepto, pero no porque se van a reunir a adorar al Dios que conocen, como la palabra del Señor nos manda a hacerlo. Ahora, hay muchas cosas por las cuales la iglesia se reunía para adorar, y así debe ser. En la actualidad nosotros nos reunimos para orar, por ejemplo, y siempre en nuestras oraciones no solamente pedimos, agradecemos al Señor y le adoramos por lo grande y maravilloso que Él es para con nosotros. En estos días estamos muy contentos en nuestra iglesia porque 2 de los hermanos de nuestra iglesia que estaban mal con este asunto del COVID-19 y prácticamente ya no tenían mucha esperanza de vida o de quedar totalmente sanos, Dios los ha levantado. Y ahora podemos conversar con ellos a través de el teléfono o algún otro medio virtual y se les nota que ya han superado este problema del COVID. Gracias al Señor por ello. Alabamos al Señor por ello. Y diríamos que ellos van a reconocer en adelante que la vida que tendrán en adelante para disfrutarla con su familia, disfrutarla con la iglesia, etc., se la deben al Señor. Hay muchas cosas que podríamos decir al respecto, pero también podríamos decir que el canto es una de las formas como alabamos al Señor. Quiero leer un versículo y ya con eso voy a ir terminando. Colosenses capítulo 3 y el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces,
Es cierto que casi a todos los seres humanos nos gusta cantar. Tengamos buena voz o no tengamos buena voz, siempre tarareamos alguna canción. Que las canciones que tarareamos sean de alabanza al Señor, de adoración a nuestro Dios. Que cada vez que la iglesia se reúne para alabar al Señor, sea para eso, para alabarle. No para hacer ruidos de los instrumentos musicales que no nos dejan escuchar lo que estamos diciendo, sino más bien para alabarle, para decirle al Señor qué maravilloso y qué formidable es Él para nosotros. Es importante los instrumentos. Yo no prohíbo instrumentos, porque especialmente los que encontramos en la palabra del Señor, pues ahí están. Es evidente que son importantes, pero son para acompañar, no para opacar la alabanza. Son para acompañar, para adornar la alabanza, no para opacar o disminuir la alabanza. La gente debe escuchar lo que cantamos, no solamente los instrumentos. Y para terminar, qué bueno que la palabra del Señor nos dice que también dar es una forma de adorar al Señor. Y la iglesia se reunía para eso, para dar. Lo hacía en distintas formas. Como usted puede leer el libro de los Hechos y va a encontrar que había muchas formas como ellos se daban a otras personas para cubrir sus necesidades personales. Daban también para la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Daban cuando llegaba un tiempo de crisis. En ese tiempo estamos nosotros viviendo tiempos de crisis por causa de esta pandemia. Sin embargo, en aquel entonces habían hambrunas y los que tenían algún dinero lo compartían con los que no tenían. Usted puede encontrar todo eso en el libro de Hechos, el capítulo 11, los versículos 27 al 30, o 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 19, o lee todo el libro de Hechos y usted va a encontrar de continuo que así lo hacían. Daban en adoración al Señor. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, que podamos ser verdaderos adoradores, que lo hagamos conforme lo enseña la palabra del Señor, que podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos a adorar al Señor, no solamente a concurrir al templo donde van a encontrar algunos amigos, sino a adorar al Señor. Que tengas una linda semana, que pueda ser de bendición a otras personas. Y las personas que aún no conocen a Cristo como Salvador personal, te animo, abre tu corazón, entrega tu vida, recibe a Cristo como tu Salvador personal. Él está dispuesto a perdonar tus pecados, cualquiera que sea, porque para eso murió Él en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Y no hay maldad que nosotros hayamos hecho que Él no pueda perdonarla. Te animo a recibirlo en tu corazón. Oremos. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad que nos has concedido para poder expresarnos a través de tu palabra sobre el tema de la adoración. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, a considerar lo grande, lo maravilloso que tú eres, para que cada día de nuestro corazón salgan alabanzas para ti, adoraciones para ti. Te queremos dar las gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.